¿Por qué fracasan los países? Es el título de un emblemático libro, creo recordar que de 2012. Son varios los autores, entre ellos James Robinson, un prestigiosísimo profesor de economía de Harvard, que explican, el libro es bastante asequible, digo, desde el punto de vista de su lectura, y puede abordarla cualquiera, aunque no tenga una sólida formación económica o ni siquiera sea economista, ¿no? En esa obra, que es, insisto, y me daba la idea además, y se lo agradezco, el otro día, el bueno de Daniel Lacalle, cuando repasaba en uno de sus podcasts los libros que han marcado su vida, ¿no? Bueno, pues Camino de servidumbre, por supuesto, algunos otros, pero también este más reciente, ¿Por qué fracasan los países?, ¿no? Analiza una serie de claves, esta obra, que se convirtió en un auténtico bestseller, acerca de la seguridad jurídica, de la calidad de las instituciones, del control del poder político hacia el mundo empresarial y hacia el mundo financiero, una hiperregulación, una hiperlegislación que hace que, bueno, pues estados que en teoría, sobre el papel, tendrían un potencial económico brutal, por sus recursos naturales o por su privilegiada posición geográfica, etcétera, pues acaben deviniendo eso en grandes fracasos y no lleguen nunca a prosperar o a optimizar al máximo los beneficios que podrían obtener, los réditos que podrían obtener, pues de aquello que o la geografía o sus recursos naturales o la calidad de su clase dirigente les podría dar, porque normalmente suelen devenir en nidos de corrupción, en donde la seguridad jurídica y donde el control de las instituciones pues acaba degenerando hasta el paroxismo. Y no hace falta irse a países del tradicionalmente conocido como tercer mundo. Tenemos ejemplos mucho más cercanos. ¿Por qué arranco así? Pues arranco así porque quiero irme, y no es la primera vez, en este caso en La Retaguardia, en Periodista Digital, en los últimos meses y en las últimas semanas, y ahora en Generación Euro, dentro de unos minutos vamos a charlar con él, que me refiero a uno de los últimos libros que más me ha impactado y que es España fallida. ¿Por qué el fracaso de las élites han convertido a España, han convertido a nuestro país en irrelevante? El libro, los que nos seguís diariamente ya lo habéis identificado y sabéis a quién me refiero, su autor es de John de Zulueta. John de Zulueta es consejero delegado de Sanitas, ha sido consejero de Línea Directa, ha sido consejero de Bankinter, ha sido presidente entre 2018 y 2021, si no recuerdo mal, del Círculo de Empresarios, prestigiosísima, la institución más prestigiosa, sin ninguna duda, dentro de... En España tenemos muchas, ¿no? Y en Cataluña, pues tienen ustedes el Cercle también, y algunas otras, pero el Círculo de Empresarios, oigan, es el Círculo de Empresarios. Ahora John de Zulueta es el presidente de honor, el presidente honorario de esta institución. Es asesor, por lo demás, de una miríada de empresas. Dirige una consultora muy importante a nivel internacional, Point Lobos, y tiene una especial lucidez por muchísimas razones, por su apabullante formación universitaria, por su brillantísimo currículum. Él nació en Boston, es un hispano norteamericano, doctor en historia, con una experiencia empresarial, como os digo, ingente. Muy pocas personas he conocido al nivel de John de Zulueta. Siempre me recuerdo, y además con tristeza y con cariño, de Josep Piqué, al cual tuvimos la fortuna no ya de conocer, sino de tratar de manera personal durante muchos años, y al que Dios tenga en su gloria, que también fue, por cierto, vicepresidente de esa institución, del Círculo de Empresarios. Pocas personas, digo, quitando Josep Piqué y unos pocos más, atesoran la experiencia empresarial y por ende política, por tanto, porque al final los empresarios, los grandes empresarios, tienen que estar todo el día hablando, lidiando, en el mejor sentido de la palabra, con políticos. En ese libro, en su tercer capítulo, John de Zulueta hace referencias muy explícitas a la obra con la que he comenzado este Eurazo. John titula el tercer capítulo de su libro, España fallida, porque prosperan y o porque fracasan los países. Y se viene al caso de España, porque es lo que le ocupa en esa obra, que por cierto se está vendiendo como rosquillas, porque hay un gran interés, por fin, a ver si despertamos y dejamos
tanta basura, por lo menos algunos, y nos dedicamos, o algunos se dedican, a volver a leer obras, reportajes, libros o productos audiovisuales de cierta calidad y no la basura con la que nos están embruteciendo y con la que nos están crispando. John de Zulueta, en el caso de España, detecta el problema sobre todo en el progresivo, lento, yo no diría lento ni siquiera, pero bueno, en el progresivo deterioro de sus instituciones, en los obscenos, lo de obscenos es mío, intentos, cuando no directamente, no intentos, sino la consecución del control por parte del poder ejecutivo de los otros dos poderes del Estado. El legislativo ya está secuestrado hace muchísimo tiempo y el judicial pues están en ello, ¿no? Como una de las causas, insisto, del fracaso o de la gran decepción de España con lo que podría ser y con lo que es en realidad como país, como nación. John de Zulueta se refiere también a pues un deterioro absolutamente brutal de nuestro sistema educativo, que además está íntima y directamente conectado con el desastroso, os diga lo que os diga el figura, os diga lo que os diga Loro Parque, os diga lo que os diga el ministro Escrivá y os diga lo que os diga Nadie Calviño, a la que yo venía denominando así hace meses y ahora ya puedo denominar con todas las letras, puesto que el jueguecito de palabras, la tontería, no la ha hecho solamente este humilde periodista, sino el propio Sánchez Pérez Castejón. Digan lo que digan los señores y las señoras del equipo económico del gobierno socialcomunista, el mercado de trabajo en España es un desastre. Y lo es, en buena medida, además de por un control gubernamental y estatista absolutamente antieconómico y antiliberal, por unas deficiencias gravísimas en el sistema educativo que producen un desajuste, como existe en muy pocos países del mundo, entre la oferta universitaria y la demanda laboral de las grandes empresas. Es absolutamente increíble. Sabéis que conozco muy bien Italia y suelo hacer referencia a Italia porque algunos de mis amigos o de mis socios o de personas con las que he trabajado en un pasado reciente y sigo trabajando son italianos, no pueden entender. Con Alemania tengo mucha menos relación, pero en Alemania ocurre exactamente lo mismo. No pueden entender un fenómeno tan aparentemente contradictorio como que España tenga un 13% de media de desempleo, es decir, el doble del que tienen como media los países de la OCDE y casi, o sin casi, un 30% de paro juvenil de personas que hasta los 30 como mínimo son incapaces porque no tienen dinero, de independizarse, de conseguir un trabajo digno, de conseguir un contrato de trabajo de cierta calidad que les permita subsistir en, bueno, pues en unas condiciones aceptables y abandonar pues el domicilio paterno y paralelamente haya cientos de miles, decenas de miles, no, cientos de miles, lamento no recordar el dato exacto porque me lo dieron el otro día y me lo dio, ¿quién lo sabe? Y me lo dio, iba a decir el consejero, ¿qué más da? La consejera delegada de una importantísima empresa farmacéutica, cientos de miles de puestos de trabajo que no pueden cubrirse con nuestros jóvenes, porque carecen de preparación suficiente para ello. Y tenemos que traer bioquímicos, tenemos que traer ingenieros, telecos, ingenieros de software, expertos en Big Data, expertos en blockchain, expertos, ahora ya, en fecha mucho más reciente, en inteligencia artificial, porque aquí no los hay o todavía no los hay. Aquí estamos más preocupados, y no voy a incurrir ni un ápice en demagogia, estamos más preocupados en inventarnos la historia, en estudiar solo los 4 ríos de nuestra comunidad autónoma, en cómo se llama el monte, y lo digo yo, por si algún imbécil hace el chiste, ya me adelanto yo, en el campanario de la iglesia, el campanario de la iglesia de nuestro pueblo, de nuestra pequeña aldea, y en potenciar el vernáculo por encima de la segunda lengua más hablada del mundo, con más de 600, casi 700 millones de personas que hablan español, o castellano, como prefieran ustedes, depende del ámbito geográfico y territorial al que nos refiramos, en todo el mundo. Algo está fallando. Y está fallando
que la política no. El politiqueo en su peor versión y el sectarismo es lo que nos está llevando al desastre. ¿Saben ustedes por qué Italia, a pesar de sus convulsiones y de su historia, pues en fin, iba a emplear otro término, oscilante? Es un país que con sus altos y sus bajos, y no tiene una economía precisamente boyante en los últimos años. Pero ¿saben por qué Italia funciona? Pues miren, les voy a dar una frase de mi querido amigo, uno de mis mejores amigos, con el cual he colaborado y sigo colaborando profesionalmente mucho, a pesar de que, bueno, pues nuestros parámetros políticos pues no tengan que ser en absoluto coincidente, pero claro, es que, y precisamente ese es el punto, en Italia la política camina o transita por un sendero. Y la vida económica y sobre todo la vida industrial, la vida real, camina por otro. Y un empresario italiano, un industrial italiano, un directivo italiano, un empleado, un oficinista, un mando intermedio de cualquier corporación, en Florencia, en Nápoles, en Bolonia, en Turín, en Milán, en cualquier punto, en Roma, por supuesto, en Catania, Sicilia, la mayor isla del Mediterráneo. Si tienen ustedes 15 días tontos, ahora en julio o en agosto, les recomiendo que conozcan Sicilia, que conozcan Siracusa, que conozcan Catania, que conozcan... Italia es un país maravilloso. Se centra en trabajar en lo suyo. No digo que les dé igual quien gobierne. Lo que quiero decir es que la política no suele meter sus sucias manos, en muchas ocasiones, y lamento hablar así, en la vida económica, industrial, real. Por eso Italia funciona mejor. Aquí en España lo tenemos todo veteado y para mal. Todo está trufado, todo está mezclado, todo está confundido. Cataluña es el perfecto arquetipo de ello, donde si no eres independentista, si no estás enfermo mentalmente o loco como están estos tíos y aspiras a que tu empresa crezca, una de dos, o estás condenado a la melancolía o te tienes que largar de esa comunidad autónoma, parte indisoluble y fundamental de la nación española, la más antigua de Europa, del territorio nacional. Todas estas cosas y muchas otras os recomiendo siempre, primero porque es amigo y me parece a mí bien recomendarlo, no pasa nada, hay gente por ahí que recomienda basura, yo al menos tengo la conciencia muy tranquila de recomendaros obras de calidad, que leáis España fallida, de John de Zulueta. ¿Por qué las élites? Porque no dispara solamente contra los políticos o contra una cierta pasividad a veces, ¿no? En este caso del noble pueblo español, sino que dispara contra las élites tradicionales, bien pensantes, acomodadas, que viven tranquilamente en su pequeño predio y lo que ocurra outdoor, de puertas para afuera, les da absolutamente igual. Han convertido o están a 5 minutos de convertir España en un país irrelevante. Dentro de 6 semanas se va a producir un cambio político, bueno, histórico, hemos tenido varios en 50 años de primerísima magnitud, pero cuidado con el exceso de confianza, porque siendo condición necesaria, como se dice en matemáticas, no es suficiente. Y ese cambio político o viene acompañado de profundas transformaciones sociales que tienen mucho que ver con parte de las cosas que he citado en perdonad la extensión, en este largo editorial, en este larguísimo ya eurazo, como el sistema educativo y otras muchas, o seguiremos condenados a la irrelevancia como pueblo y como nación. Pues arrancamos ya también este primer programa, esta primera edición de la semana de Generación Euro, después de nuestro eurazo, y tengo yo muchísimo gusto y es, como siempre, ya lo sabéis, una gran satisfacción para mí porque le tengo un gran aprecio personal y una profunda admiración. Arrancar esta semana, digo, en Generación Euro con John de Zulueta, presidente honorario del Círculo de Empresarios, amén de muchas cosas. John de Zulueta, muy buenos días y feliz semana. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días, Eurico. Estoy muy bien, descansado y estoy encantado de ver los billetes de 200 y 500 euros en el fondo de tu pantalla. Ya sabes que España tiene más billetes de 500 euros que cualquier otro país de Europa, ¿no? Lo sé. Me dieron no hace mucho el dato, ¿eh?
Me dieron no hace mucho el dato. Es curioso eso, ¿verdad, John? Es curioso. Bueno. Es curioso. En mi libro de España fallida me meto mucho en los temas de corrupción y obviamente el billete de 500 es muy útil para el maletín, ¿no? Sí, señor, porque aunque la gente crea o piense o sostenga en público que no sigue habiendo dinero negro, es mentira. Es mentira, las cosas como son. Y Sí. algún ingenuo, incauto, de buena fe me dice, pero hombre, si hoy en día es muy difícil ya el manejo de billetes de 500, porque tú vas a un banco, esto es real, ya desde hace algunos años, no desde hace 6 meses, y tú vas con un billete de 500 y te lo anotan, te piden el DNI, te lo anotan y me dicen, por tanto, esto ya que tú estás contando, Eurico, es inviable. Y tú cierras los ojos un segundo y dices, a ver cómo se lo explico. ¿Por dónde empiezo? Bueno, que no nos liemos. Oye, fíjate si son finos, John, nuestros espectadores, que dijo el otro día Nos encantan los grafismos que han preparado nuestros compañeros de nuestro equipo técnico, de nuestro equipo de realización, Omar, Marta, por supuesto, y David Sepúlveda, que es un artista, y dice, ¿por qué habéis puesto un euro alemán? Y me dieron ganas de contestarle, oiga, pues le envío un abrazo y con todo el cariño le respondo, no se lo tome usted mal, porque nos ha dado la gana. Porque, pues sí, hemos puesto un euro alemán, porque lo hemos puesto. Pero es que me anima a mí mucho mientras os escucho, a mis invitados, ver el eurito girando. Oye, bueno, vamos a empezar por lo general y vamos a seguir por lo particular, John. Nos quedan 6 Muy semanas. bien. Si todo va como parece y seguimos diariamente, yo ya no las comento porque es que es una miríada, no todos los días, pero casi todos los días tenemos una o dos encuestas. Todas, absolutamente todas, coinciden en lo mismo. Ello nos hace inferir que, salvo catástrofe, Dios no lo quiera, pues de aquí a 6 o a 7 semanas habrá un cambio de gobierno. Iba a decir un tsunami, pero detesto tanto los tópicos en este oficio que no voy a incurrir en la utilización de esa palabra. Vamos a tener un cambio de gobierno. ¿Por dónde va a tener que empezar Núñez Feijóo, en tu opinión, John? Él ha hecho una lista de reformas, básicamente empezando derogando varios puntos del sanchismo, pero yo creo que las tres reformas absolutamente necesarias en este momento son la reforma laboral, la reforma de las pensiones y la reforma de la educación. Está claro. Tú incides mucho en tu obra, por cierto, ¿cómo va tu libro, John? Porque creo te estás hinchando a vender, y te lo digo además en el más amplio sentido del término, cosa de la que me alegro mucho. Hombre, primero porque cualquier autor que da a la imprenta un libro, pues aspira lógicamente a vender y a ser leído. No ya ganar dinero, porque hoy en día escribir un libro, como tú sabes, John, no digo que sea un negocio ruinoso, pero no se hace uno millonario precisamente, no es como hace 40 o 50 años, ¿no? Pero sobre todo que te lean, pero no por la vanidad que tenemos los escritores, los periodistas, o en este caso personas que lo habéis sido prácticamente todo todo en la empresa privada, y dices, pues voy a escribir un libro, voy a escribir 2 libros, sino porque siquiera fuera que alguna de las ideas que tú destilas en esa obra, que es extraordinaria, calara, pues yo creo que ya te sentirías gratificado íntimamente, ¿no? ¿Cómo va? Pues llevas ya, ¿por qué edición vas? ¿Por la tercera? ¿Por la cuarta? No, estamos agotando la primera edición. Yo La tengo primera. una comida hoy con mi editor y me dará las cifras exactas, pero como sabes, Eurico, se colocan los libros, pero la venta viene después. O sea, la librería tiene derecho a devolver los libros que no se ha vendido. Entonces, los libros están en depósito. Entonces, es difícil, hay que esperar unos meses aquí para ver exactamente. Pero Ajá. vamos Vas, muy bien. vas bien, porque Estoy contento, sí. No, y los comentarios son favorables y yo creo que la gente lo lee con facilidad, es muy directo y muy explícito. es muy explícito, es muy directo. Oye, fíjate, el otro día veía un podcast de mi querido Daniel Lacalle, uno de los, bueno, pues espacios que él sube directamente a su canal, que yo siempre le recomiendo a nuestros amigos que se suscriban, aparte de
estar suscritos a Periodista Digital. Por cierto, ayer cumplimos, lo dije antes en la retaguardia y lo repito, ayer para nosotros fue una cifra mágica. Llegamos, vamos a un ritmo de 1000 y pico suscriptores diarios, estamos muy contentos y muy agradecidos, y ayer cumplimos los 600.000 suscriptores, ¿no? Bueno, también os recomiendo que os suscribáis al canal de Daniel Lacalle. Igual que hay veces pues que se sale un poco de la economía y habla de, pues, Daniel es un gran experto en músico, los discos que han marcado mi vida, ¿no? El otro día tenía uno delicioso, hablando de Deep Purple, de Beatles, Yellow Submarine, Sgt. Peppers, todo esto. Ayer o anteayer, pues recomendaba una serie de libros que habían marcado su vida desde muy jovencito, por supuesto Camino de Servidumbre y algunos otros, pero hacía referencia a por qué fracasan los países. El capítulo 3, John, de tu libro, pues está dedicado también a ese ya clasicazo, a pesar de que no tiene más de 11, 12 años, la obra. ¿Por qué fracasan los países? Y prefiero que lo expliques tú. Porque España es el perfecto paradigma de todo lo que se recoge en ese libro y de lo que tú también en el capítulo 3 del tuyo recoges. ¿Qué nos pasa a los países? No siendo el menor de nuestros problemas una falta de conciencia cívica y patriótica brutal. Sí, el título de mi capítulo 3 es ¿Por qué prosperan o fracasan los países? Y la conclusión clarísima es por calidad institucional. Es la base de todo, porque ahí nace el tema de seguridad jurídica, ahí nace el tema de apoyo del gobierno, la eficiencia empresarial que tiene apoyo del gobierno. No es el caso de España hoy, donde el gobierno ataca a los empresarios y las empresas. O sea, es una cosa inaudita en Europa. Hay muchísimos comentarios por Europa hoy diciendo cómo es que el gobierno de España esté atacando y por nombre a Juan Roch, a Rafael del Pino, a Amancio Ortega, a Ana Patricia Botín. Eso es inaudito. Que se lo digan a Rafael del Pino, al cual ya, con el que te une una buena amistad y al cual ya nos hemos referido, John, en algunas entrevistas que hemos mantenido tú y yo hace algunas semanas. Claro, vamos a ver, tú es que has sido presidente del Círculo de Empresarios, consejero delegado de Sanitas, consejero de Bankinter, consejero de Línea Directa, antes de trabajar como bueno, pues desde los puestos de la mayor responsabilidad empresarial en España, llevas muchos años en Madrid, cuando llegaste a España pasaste unos años en Barcelona, con lo cual conoces muy bien ese tejido catalán y esa idiosincrasia, y antes pues venías de Venezuela, de donde tuviste que salir en 1992. Las has visto, por hablarte en castizo, las has visto de todos los colores. Realmente, ¿qué empresario o qué mano fuerte, por hablar en términos bursátiles, qué manos fuertes pueden animarse a invertir en España en un clima, bueno, pues como el que hemos padecido durante los últimos 5 años? Un gobierno social comunista. Los comunistas no mandan o no han mandado en ningún país de Europa, salvo en España, y de forma efímera en Grecia. Ya sabemos cómo terminó aquello después de la intervención, y además en el que se insulta, pero no figuradamente, se insulta en el más estricto sentido del término, a los empresarios. Y cuando los empresarios hacen lo que ha hecho Rafael del Pino, se les amenaza. Primero se les insulta y luego se les amenaza con hacer leyes ad hoc para que no se vayan o para que no trasladen su sede fiscal. No sé, lo siguiente será expropiarles ya directamente su sede social, John. Es que yo, bueno, claro, es una barbaridad visto desde la perspectiva de un español, pero yo, si fuera un tío que tuviera un despacho en la City, o un despacho en Boston o en Chicago o en Wall Street, diría: España, ¿para qué? Bueno, precisamente yo, como nací en Boston, mi libro da una perspectiva de un americano, como tú bien dices. Llegué de Venezuela en el año 80. He estado aquí 43 años. Estoy casado con una catalana, viví 5 años en Barcelona, conozco todo el tema catalán bastante bien. Pero lo que ha pasado en este gobierno social comunista, vinculado a separatistas y vinculado a filoterroristas, aunque
escuchando Sánchez esta mañana en la radio, dice que claro, estos eran pactos para promocionar, en fin, cambios progresistas y legislación progresista y no sé qué, no sé cuántos. La verdad es que el último estudio de talento mundial del IMD, que es suizo, ¿no? Califica, pone una lista de los países más atractivos para talento e inversión de todo el mundo. Y curiosamente, en la cabeza está Suiza, Suecia, Islandia, Noruega, Dinamarca. ¿Y España dónde está? En puesto 32. Detrás de Francia, detrás de Italia y detrás de Portugal, nuestros vecinos. Está meridianamente claro. Oye, una de las cosas que tú señalas también, pues creo que es en el propio capítulo 3, es la falta de costumbre de grandes acuerdos de Estado. Bueno, el ejemplo arquetípico es el alemán, ¿no? Pues con la histórica Großkoalition entre los conservadores y los socialdemócratas. Italia es un buen ejemplo también. Yo conozco bien Italia, tengo muchos socios italianos y en Italia no es exactamente el arquetipo alemán, pero están acostumbrados a manejarse con una cintura muy florentina, valga en fin, la metáfora facilona, y en Italia hemos llegado a ver gobiernos de partidos que están muy a la izquierda o a la extrema izquierda, con partidos que están a la extrema derecha. En España es impensable, a corto, no te digo, pero a medio o a largo plazo, un gran entendimiento entre el PSOE y el PP, en tu opinión. Segunda pregunta, porque tú lo das a entender en el libro, y oye, con tu independencia de criterio, porque no tienes que rendir servidumbre a ninguna corrección política. ¿Tú crees que sería deseable para que España funcionara mejor como país? Bueno, absolutamente. Los pactos Toledo en la transición es lo que se ha dado estabilidad a la economía de este país y ha durado bastantes años. Lo que pasa es que ahora se ha fragmentado todo y es casi imposible conseguir el pacto. Y el maestro del pacto es el líder del gobierno Frankenstein, que pacta con todos, ¿no? Entonces, claro, si no hay ni una línea roja, si todas las líneas son azules y verdes y no sé qué, que es lo que me comentaron, pues no vamos en una dirección y no tenemos un gobierno sólido y hay muchísima competencia en el globo ahora, entre Estados Unidos y China. Europa cada día tiene menos peso y entonces aquí tenemos el doble problema, que somos europeos en una zona que tiene menos peso y nosotros estamos perdiendo peso dentro de esta Europa. Dependemos muchísimo de Europa y lo que no podemos es estar separado en tantos pequeños bloques con tantas rencillas entre ellos y separado con tantas diferencias entre autonomías, con rencillas entre ellas también. Eso es un poco lo que nos deja atrasados. Te digo esto, John, oriento la conversación hacia estos territorios porque este fin de semana, ya sé que es a un nivel mucho más humilde, no estamos hablando del gobierno de la nación, pero a nivel municipal, en plazas, en ayuntamientos, en consistorios muy importantes de España, básicamente Barcelona, que es la segunda ciudad de España y que tú, como ya has explicado y como has explicado en otras ocasiones, conoces muy bien porque estás casado con una catalana y viviste y trabajaste allí algunos años, pero ciudades también muy importantes como Vitoria, donde se ubica la sede del Parlamento vasco y del gobierno autonómico vasco y otras ciudades muy importantes, pues el Partido Popular ha decidido, en una decisión mal entendida, no por los suyos, o a lo mejor hay un pequeño sector, pero por fuerzas políticas que tienen a la derecha, que claro, por eso no le votan al Partido Popular, votan a su derecha y están en su perfecto y legítimo derecho democrático de hacerlo, no lo han entendido bien, han preferido
entregar el gobierno municipal de Barcelona, pues por ejemplo, a un socialista, a no que gobierne un independentista, que es el hombre de paja de un prófugo y de un delincuente como es Carles Puigdemont, que lideró un golpe de Estado y después, pocos días después, huyó del territorio nacional en el maletero de un coche. Pues hombre, es que esto es tan básico y cualquiera debería de entenderlo, que a mí lo que me deja al final, entre otras muchas consideraciones, es un pozo y una amargura desde que hasta qué punto han polarizado y han sectarizado a buena parte, me refiero a la clase política en general, de la ciudadanía española. Porque si no se entienden cosas tan básicas como esta, es decir, que el señor Sirera y sus 4 concejales, que son muy poquitos, porque el Barcelona, tú la conoces bien, es lo que es, prefiera que gobierne un socialista, no que gobierne un tío como Trías, que es independentista y que estaba a favor del golpe y, bueno, forma parte de un entramado político que coadyudó o que directamente lideró aquel golpe de Estado, pues entonces es que nos estamos volviendo locos, John. Sí, bueno, yo creo que Feijóo aquí sí ha demostrado altura de miras, sentido de Estado, un poco como Manuel Valls, que hablé mucho cuando Valls Sí, me acuerdo. estaba en la anterior campaña Ujú. y Manuel Valls, como bien sabes, Eurico, dio sus votos para que Ada Colau podía frenar a Ernest Maragall Así y fue. Esquerra Republicana en aquel caso. Y Ujú. ahora pasa lo mismo, esta vez no es Esquerra Republicana, es Junts per Catalunya, pero independentistas otra vez. Y yo creo que aquí el PP ha jugado una carta muy buena, que es una carta muy necesaria y una carta que no hemos visto jugada por el Partido Socialista, no, más bien al revés. Han buscado pactos con cualquier indeseable que esté por ahí y les dé mayoría. Eh, yo creo que eso sí, sí, ha tenido mucho sentido común y Manuel Valls siempre decía la culpa lo tiene la burguesía catalana y los empresarios catalanes por dejar Jordi Pujol durante 23 años hacer lo que quería. Todo esto del tema lingüístico, toda la educación, todo lo que era pujolismo y luego obviamente el 3% de todas las obras públicas, una corrupción soterrada ahí, bueno, nos ha llevado a esta situación que poco a poco yo creo que va mejorando. Las últimas encuestas demuestran que el independentismo no tiene, si llegó en su momento más álgido a 45-48%, pues yo creo que ya estará por el 40 ahora y bajando. Yo creo que sí, los 4 concejales del PP han actuado de una forma muy inteligente y muy pensando en España como país y no pensando en esta división que tenemos tan profunda entre territorios que ya no quieren ser parte de España. Así es. Dentro y no te quiero robar ya más tiempo, John, porque tienes muchísimos compromisos en la mañana de hoy, a la hora a la que estamos grabando esta entrevista, dentro de esa cada vez menor relevancia de la que hablabas antes de Europa frente a grandes gigantes, bueno, como China, sin ir más lejos, o bueno, Estados Unidos, pues para bien y para mal, y a pesar de que las circunstancias que concurren en tu país, que es un que, bueno, pues a mi entender sigue siendo líder en todo el mundo, pero que es verdad que no goza de la misma situación de hace 30 o 40 años, digo, dentro de esa cada vez menor relevancia que tiene Europa y la irrelevancia que tiene ya España en Europa. Una pieza clave, y cerramos prácticamente como habíamos empezado, es el sistema educativo. ¿Tendrá arrestos Alberto Núñez Feijóo para meterle mano al sistema educativo y para, bueno, pues que quien vaya a ser su ministro o su ministra deje su nombre, que esto es una pulsión
muy de los ministros, ¿no? Alguien debería de ponerles, como a los emperadores romanos, un esclavo negro o blanco o del color que fuera, que de vez en cuando les tirara de la saya y les dijera: recuerda que eres hombre, ¿no? Bueno, pues lo primero que quieren todos es darle su nombre a una ley. Vale, pues bien, pues que le dé el nombre, pero que haga una ley de educación en condiciones para que la educación deje de ser un territorio de confrontación y un campo de batalla política. No creo que haya ningún país en el mundo desarrollado que en los últimos 40, 45 años haya coleccionado 7, 8 leyes de educación distintas. Una prácticamente por cada gobierno. Eso es un desastre absoluto, John. Absolutamente. Yo siempre digo, cualquier ley, y vamos a ver, Alberto Núñez Feijóo y qué hace. Yo le conocí en su época de cuando manejaba el Insalud. Sí. Yo le conocí en su época cuando manejaba Correos, ¿no? Sí. Es un buen gestor de lo público, pero tiene que hacer una ley de educación que dura una generación. Y la generación que antes decía era 25 años, ahora con los matrimonios que son a los 30 años, pues una generación son 30 años. Y entonces tenemos que tener un objetivo a 30 años y no variar. Y hay dos puntos muy importantes en cualquier ley de educación. Uno es la formación profesional, donde España solo tiene el 28% de los jóvenes haciendo formación profesional. Cuando miras a Alemania, Austria, Suiza, donde la mitad o más van a institutos tecnológicos de muchísimo prestigio, pero no van a la universidad. Y aquí todavía la mentalidad de los padres es que mi hijo tiene que ser universitario, sí, cuando realmente el mundo ha cambiado y es más fácil colocar uno de formación profesional que muchísimos universitarios que han hecho carreras donde no hay demanda por sus talentos. Y aparte de formación profesional y dar muchísimo más énfasis a formación profesional, la otra parte de educación, yo creo, es que digitalizamos todo lo que es los conocimientos, porque estamos hablando ahora del chat GPT, del chatbot, de inteligencia artificial que te escribe el ensayo automáticamente y todo. La gente que va a dominar las tecnologías digitales son la gente que va a dominar el mundo futuro. Y si España no está preparando la gente para ese mundo digitalizado, pues nada, vamos a ser camareros a los que van a visitar nuestras playas y venir para acoger nuestro sol en invierno desde el norte de Europa. Y poco más, porque eso es la triste realidad, que la educación actual española es muy débil en todas las áreas tecnológicas y es triste si miras los números de Eurico, que ingenieros va bajando los estudiantes de ingeniería. Yo no sé a qué cree la gente que va a ser su puesto de trabajo en el futuro. Y claro, tenemos el paro juvenil 27% más alto de toda Europa. Que no sea ninguna sorpresa esa, porque la educación no va orientada a los puestos de trabajo. Me dijeron el viernes, hay 170.000 puestos de trabajo vacantes en este momento. No hay nadie en España que los pueda llenar. Ese es el drama. Y son obviamente trabajos tecnológicos. Claro. Pero las empresas no encuentran el talento aquí. Claro. Si hemos formado algunos, la triste realidad es que se han ido a otros países. Yo lo puse en Twitter, Eurico, y me contesta uno enseguida y dice: yo me fui de Barcelona a Dublín y gano 4 veces lo que gané en Barcelona.
Ya, ahí tienes un ejemplo de dónde van los que están preparados digitalmente, tecnológicos. Y nada, todo esto de blockchain y inteligencia artificial y ordenadores cuánticos y todo eso, eso es el futuro. Y si no estamos preparados, vamos a ser un país para turistas. Punto. Está claro, está claro. Lo que no puede ser, y eso es un drama, y cerramos con ese dato, es que tengamos un 13% de paro, es decir, el doble que la media de los países de la OCDE, casi un 30%, como ha subrayado John de Zulueta, de paro juvenil, y paradójicamente hablas con los CEO y con parte de con John ahora mismo, hablas con algunos CEO de las mayores corporaciones empresariales de España, de este país, y te dicen, sí, sí, pero tenemos 100.000, 200.000 puestos de trabajo en conjunto que, a pesar del elevadísimo paro juvenil, no podemos cubrir y nos tenemos que traer gente de fuera. Es decir, hay... Pero esto, mira, podemos quedar emplazados para nuestra siguiente conversación, porque esto es materia para seguir dedicándole unos minutos. Hay una falta de adecuación entre la oferta y la demanda, entre la oferta académica y la demanda laboral, sobre todo de puestos de la máxima cualificación en las grandes empresas, brutal, como yo creo que no la hay en ningún otro país del mundo. John de Zulueta, presidente honorario del Círculo de Empresarios. Sabes que para mí siempre es un honor el charlar contigo estos minutos en Periodista Digital. Cuídate mucho, John. Hasta la próxima y te envío un Bueno, abrazo. bueno, gracias. Un abrazo para ti, Eurico, y suerte con Periodista Digital. Y que cojas unos billetes de 500 que están ahí en la pantalla detrás de tu cabeza. A ver si, bueno, si seguimos, oye, como digo yo siempre, no aspiramos a hacernos millonarios ni multimillonarios, pero oye, esto es un negocio, pero sobre todo lo que más nos gratifica es saber que seguimos teniendo el respeto, la credibilidad y la confianza de la gente y contando con protagonistas de primerísima fila de la actualidad política, económica, nacional como John de Zulueta. Cuídate mucho, amigo, un fuerte abrazo. Gracias.